Muy buenos días, estimadas participantes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Ya está una actividad dentro de la plataforma para que ustedes ya los estén resolviendo. Me dedicaré la próxima semana, tiene todavía fecha abierta y me dedicaré la próxima semana para incluirles una segunda actividad para cumplir con ese proceso y de igual manera una tercera actividad muy pequeña para un 100% de su evaluación. Bueno, ya ustedes me conocen, entonces vamos a seguir compartiendo esta sociología de la educación, donde hemos definido a la sociología, donde hemos hecho relación de educación y sociedad, hemos hablado de la educación y la socialización de la educación. Hemos trabajado con la sociología, hecho educativo, todo eso hemos conversado. Hoy vamos a cerrar con algo muy importante que es la sociología y las ciencias sociales. ¿Sí? Esa sociología y las ciencias sociales como disciplinas, como que nos permiten comprender el contexto y proceso educativo y de igual forma a la educación en particular. Nos lleva a comprender el mundo que nos rodea, a desarrollar habilidades críticas para la participación ciudadana. Todo eso es sociología de la educación. Y la importancia, bueno, hemos hablado de ejemplos, esa estructura social de una comunidad o de cultura de una sociedad que puede afectar a los estudiantes. Hemos hablado de la importancia de la educación, también la relación entre la sociología y la educación, lo hemos visto fuertemente y que además vamos a entenderla de manera muy, pero muy extraordinaria a la cultura de la educación sociedad que nosotros podemos tener. Porque las generalidades de la sociología, ¿sí? Se fundamentan a medida de contribuir a la formación de profesores de educación. Y quizás pudiéramos hablar de esa formación continua en una línea de formación de disciplinas o también en escenarios transversales de la sociología con las ciencias sociales, como es la sociología de la educación, que permite a los docentes, en efecto, trabajar una posible relación entre el acto pedagógico en el marco de la escuela, de las instituciones educativas y el proceso educativo en la sociedad para comprender el posible ambiente heterogéneo de cada niño, niña, joven, adulto. En este desarrollo temático que hemos venido trabajando, haciendo un análisis hermenéutico inicial de la concepción de la sociología y sociología de la educación, al igual que las corrientes sociológicas, estudiando el fenómeno de la educación en todos sus aspectos generales. Entonces, vamos a establecer una relación de la sociología y las ciencias sociales. Cuando nosotros hablamos por tratarse de una sociología especial, vamos a hablarlo así, de esa sociología especial en el área de la sociología de la educación propia de la educación, entonces hacemos una fija a la perspectiva o al análisis de la problemática del sociólogo o sociólogo, del educador o educadora. Esto implica que se pretende hacer investigación en sociología de la educación. Debe previamente conocer y manejar de alguna manera adecuadamente ese marco conceptual de sociología, los métodos para la investigación y
la educación como tal, como fuente primaria desde el punto de vista de hacer escuela, de hacer colegio, de hacer liceo, de hacer universidad. Abarca el ámbito donde se tiene quizás como lugar a problemáticas relativas con la educación. Tenemos, por ejemplo, las ciencias sociales, tenemos la psicología, tenemos la geografía, la historia, la antropología, tenemos de igual manera esas ciencias naturales, esas ciencias formales, la química, la estadística, todo eso, la matemática, todo eso son ciencias sociales que acontecen a una metodología en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, la educación en sus escenarios, ¿sí? En esa práctica primaria que debemos tener, entonces nos lleva a una conclusión de poder entender, ¿sí? De poder entender a la sociología con las ciencias sociales. ¿Qué relación puede tener la sociología con las ciencias sociales? ¿Qué relación puede tener? Bueno, la filosofía tiene muchas relaciones, la sociología, perdón, tiene mucha relación con las ciencias sociales, puesto que es una estructura que organiza las sociedades como la familia, la escuela, el Estado, y influye en la vida de las personas, porque se sabe que hay desigualdades sociales, Claro. influye también en la cultura, el género y las clases sociales, en el caso de la educación. Eh, las ciencias sociales es el conjunto de disciplinas sociológicas, históricas, geográficas, económicas, antropológicas. Entonces usted sabe que todo esto es un conjunto que nos va a permitir una organización para cambiar las sociedades humanas, para formar estudiantes competitivos, estudiantes que puedan relacionarse en esta sociedad que cada día es cambiante. Para todo esto nos sirve la sociología de la mano con las ciencias sociales. Excelente, mira, si nosotros hablamos de esa cohesión, ¿sí? O podemos quedar, o sea, que se puedan garantizar la supervivencia de la sociedad y la educación, entonces exponemos su visión sociológica de la educación. O sea, podemos creer también que la sociología de la educación es un campo de la sociología que se encarga de evaluar los procesos educativos en las sociedades modernas, junto con las ciencias sociales que nos lleva a esa sociología interpretativa, a una perspectiva muy popular de la sociología de la educación. Entonces, hablamos de los trabajos, hablamos del sistema funcionalista que Durkheim, por favor, cerremos micrófono, por favor, ¿sí? Vamos a cerrar micrófono. Entonces, nos vamos dando, algunos sociólogos consideran la sociología como un instrumento de las clases dominantes para perpetuar la dominación capitalista, ya sea con el aparato ideológico del Estado o con una hipótesis central que concibe lo siguiente, porque nosotros tenemos que hacer un o admitir el análisis en el sistema escolar como un conjunto internamente integrado de las instituciones educativas externas, la sociedad, la historia del sistema escolar, ¿sí? La antropología, la filosofía que tenemos, la psicología como ciencia social, la geografía, la historia, todos ellos como ciencias sociales.
porque la escuela es el instrumento, sería como el instrumento de la sociedad para conseguir un orden social justo mediante la socialización metódica de los niños. Entonces tenemos ahí sociología de la educación. Entonces los procesos de educación no siempre son consecuentes según los contextos y las particularidades de cada contexto, de cada región. No siempre son conscientes. Entonces ahí estamos dándole que los sujetos en el acto educativo, los sujetos tienen particularidades heterogéneas del contexto. Los niños son distintos, totalmente distintos, y que la relación del acto educativo con las ciencias sociales, podemos decir entonces que nos encontramos con sujetos inmersos dentro del campo educativo que enfatizan en la sociedad, en la necesidad, vamos a hablar así, en la necesidad de que la educación a través de la escuela y el acto educativo contribuyen a fortalecer el desarrollo humano y social de los individuos, a esos grupos que estamos formando, que esa retórica de las funciones en el sistema escolar sea de forma consciente y que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes puedan tener un proceso que realmente sea consono con las realidades y las necesidades de cada uno. Y las necesidades de cada uno. Por ello es necesario en los procesos de educación. En los procesos de educación no siempre son consecuentes según los contextos y las particularidades de los sujetos, porque hay reformas estandarizadas, no siempre generan resultados esperados. Entonces, la retórica de las funciones en el sistema educativo, se puede decir que todas las explicaciones funcionalistas parten de un recurso retórico fundamental en los procesos. Convertir, mire, escuchen bien, convertir el efecto en función del mecanismo base de la explicación funcionalista, los efectos de las instituciones se convierten en funciones de estas. Los efectos que se producen a través de fenómenos sociales que están ahí, de las diferentes disciplinas y ese conjunto de ciencias sociales. Reflexión va hacia la retrospección y proyección también. El sistema escolar sería un aparato destinado a producir ese efecto o un mecanismo milagrosamente ajustado para documentar y a pasar, a pasar o al pasar cada uno de los efectos, las funciones que se presentan de la escuela en un estado que va girando durante tiempo, está girando durante el tiempo, en la búsqueda de muchísimas funciones que deben estar y que se producen en el seno del sistema escolar. Entonces, ¿cuáles serían los aportes de la sociología al estudio de la educación? Entonces, hablemos sobre el estudio de la educación, son muy numerosos y los aportes que desde la sociología de la educación se han desarrollado acerca de la educación son significativos a través del tiempo, han sido significativos por tantos autores para entender las implicaciones en el proceso hermenéutico del acto educativo. Quizás los aportes pudieran organizarse por el contexto, por las tradiciones o corrientes,
por las escuelas, por el proceso interpretativo, explicativo, por las vivencias, por las experiencias, por lo comprensivo total, ¿sí? Del tema, de la sociología, de las perspectivas, de la forma en que se han abordado sistemas. Augusto Comte, en 1798, él dice que nosotros podemos hacer parte de lo que son las bases del pensamiento sociológico, que los educadores, que esos paradigmas que tenemos, que son los positivistas o pilares ideológicos en el desarrollo del sistema educativo, bueno, como idea sobre la educación constituye el primer antecedente. Entonces debemos estar claros en los orígenes que debemos tener y ha tenido el pensamiento y la influencia sobre las orientaciones actuales de la sociología de la educación. Es importante que la sociología de la educación como disciplina que emerge, que emerge de la sociología pura, de esa sociología pura, como ciencia, y que las dos con sus respectivos estatus, tanto ontológico y epistemológico, conlleven a fortalecer el objeto del estudio desde una línea, les decía, antecedentes, desde una línea histórica, que emergen de los aportes de la sociología del siglo, ¿sí? 19, 20, 21, educación de manera formal a mediados del siglo XX, sin descubrir los pensadores. Entonces es importantísimo estudiar, para estudiar los aportes de la sociología de la educación, pensemos que es necesario considerar nuevos enfoques de la sociología y nuevas ciencias sociales o tendencias disciplinares. Es necesario analizar el desarrollo de la sociología como ciencia social desde la época más remota, y que esas bases específicas sean referidas a una sociedad divergente que tenemos ahora. ¿Qué piensan ustedes como participantes de la educación? Bueno, profe, esas dos, no sé, disciplinas, la sociología con las ciencias sociales, ellas van de la mano en cuanto a lo que nos referimos al contexto educativo, porque mire Ujú, que a través de la sociología ella nos permite identificar en lo educativo factores de exclusión como la pobreza, el género, el racismo, las discapacidades que afectan el acceso permanente a la escuela. Hay, como ejemplo claro, eh, ahorita nosotros enfrentamos lo que tiene que ver con la afrocolombianidad en el colegio donde yo trabajo. Este colegio ahorita está certificado como afrocolombiano. Mire que ajá, la ley sentencia en el artículo 39 dice que es de obligatorio cumplimiento integrar o dar la clase de cátedra afrocolombiana. Entonces, mire usted que eso va ligado desde la historia y lo vamos llevando a la actualidad. Nosotros antes lo veíamos como la esclavitud, pero de la esclavitud viene la exclusión, el racismo, y todavía nosotros enfrentamos esos procesos en la escuela, donde los estudiantes todavía creen que su color de piel es el que los hace ser afrodescendientes. Entonces, mire usted que eso va de la mano. Ahora más, ajá, yo me remonto acá a lo que tiene que ver, también formamos ciudadanos críticos a través de las ciencias sociales, que desde ahí las ciencias sociales desarrolla habilidades para cuestionar, analizar y transformar la sociedad a partir del conocimiento.
Si nosotros ya no vamos a la claro, historia y claro. metemos la Revolución Francesa, ese es un debate Ujú. que nos lleva a los derechos humanos hoy, mire que desde la historia hasta la actualidad. Entonces, la sociología con las ciencias sociales, ellas van como de la mano, va una ahí, Sí, va como empujando a la otra. Y nosotros en nuestro quehacer docente lo llevamos a la práctica, porque nosotros tenemos que estar leyendo esas leyes que fundamentan mucho de esas cosas, ¿cierto? Y claro, hacemos prevalecer esas leyes para que los estudiantes conozcan sus derechos, porque yo cuando le digo a mis estudiantes, usted tiene, todas las instituciones públicas y privadas tienen la obligación de implementar la cátedra afrocolombiana. Entonces ya, mire, ellos ahí se van dando cuenta que nadie es más que nadie, que todos somos importantes y que si yo conozco ajá, mis derechos, yo los hago respetar. Entonces, sí, para mí señor. es algo importante que ellos conozcan esos derechos para que los hagan prevalecer. Excelente, Enalí. Cierra el micrófono, mi amor, disculpe. Entonces, ahí nosotros estamos en esa sociología de la educación como disciplina, de esa que estamos conversando. Entonces, la sociología, la psicología, la antropología, aunque estas también sirven de instrumentos cuantitativos como el análisis estadístico, que encuentran características del método cualitativo dentro de la educación. Entonces, ahí tenemos cómo hacemos nosotros nuestra evaluación cualitativa dentro de los procesos cualitativos, tomando en cuenta la psicología, las ciencias sociales, ¿sí? Porque el cualitativo es el usado con más frecuencia en las ciencias sociales, ese método que nosotros usamos metodológicamente. Lo usamos más en las ciencias sociales como la sociología. Repito, la psicología, la antropología, aunque estas también sirven de instrumento cuantitativos como el análisis estadístico y esencial, ¿sí? Y encuesta. Entonces, ahí nosotros podemos establecer algunas razones en las cuales, ¿sí? Algunas razones por las cuales debemos establecer instrumentos necesarios, marcos interpretativos de la educación desde la sociología. Aquí nos encontramos, vamos a verlo de esa manera, nos encontramos en 5 grandes paradigmas clásicos y que, por ejemplo, los marxistas, los interpretativos, que están dados en esos procesos de establecer la relación entre uno y otro, entre esos procesos cualitativos y cuantitativos que hacemos en la educación y que a través de las ciencias sociales vamos más allá de un proceso que realmente tome en cuenta cualidades, pero que también tenga unos resultados. Por eso el pensamiento reflexivo desarrolla las habilidades en los estudiantes. Tenemos que llevarlo allá. Esos pensamientos reflexivos, esos pensamientos en que reflexivo, ese pensamiento en que como el concepto teórico en la optimización del aprendizaje, de esos aprendizajes divergentes que tenemos, cuáles serían las competencias, habilidades. O sea, hay muchas preguntas. ¿Qué? Porque los individuos pueden residir en la misma comunidad, pero también tienen distintas experiencias, los niños, los jóvenes, y que eso lo llevan a la escuela. Que la sociología de la educación se puede enmarcar en 3 ámbitos, dentro del ámbito económico, político, cultural, con todas las implicaciones de rigor académico que tengan cada una de ellas, de ese rigor académico, científico, de los cuales son objeto de estudio para los fines pertinentes de fortalecer el estatus,
o el estatus de esa disciplina como es la sociología de la educación. Avanzar en esos estudios sociales referidos a la educación, como las teorías de la educación. Entonces, en definitiva, el conocimiento sociológico se amplía al considerar la dimensión subjetiva de la acción humana, Por ello es necesario indagar, buscar fuentes de información formales, buscar alternativas de todas las inquietudes que podamos tener como docentes y como futuros doctores de la educación, donde demostremos la capacidad de analizar, dimensionar información que será de utilidad en todos los procesos que se nos presenten en la vida. Mira lo importante que es la sociología de la educación, porque nosotros pudiésemos pensar en regularidades de los procesos y también en particularidades de los procesos sociales, de esos procesos sociales que amenazan, ¿sí? Que nos llevan a hacer preguntas, que está dada la preocupación esencial, central y primaria de esta rama de la sociología, es poder ubicar a la educación en un contexto social. Esa es la preocupación esencial, central, porque la sociología de la educación abarca métodos, prácticas académicas, la influencia de la política, de la economía, de la religión sobre los procesos formativos. ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, profe, en vista de que nomás estamos como las dos, pues la verdad hoy en mí esta clase me ha parecido tan bonita porque va ligada a lo que yo oriento, porque yo oriento ciencias sociales y me Ah, ok. apasiona pues mi cátedra afrocolombiana, que es una de las fuertes que tengo en la institución donde laboro. Pues la filosofía y las ciencias sociales, profe, ayudan a comprender mejor el entorno en el que se enseña y aprenden, promoviendo una Claro, educación más justa, crítica, pertinente y transformadora, que es el objetivo que nosotros como educadores tenemos, ¿verdad? Transformar esa forma, ese aprendizaje a través de un método innovador. Ahorita, si hoy me estoy superando haciendo un doctorado es porque yo quiero brindar un aprendizaje diferente, eh, más amplio, ¿cierto? Con conocimientos claro. renovados. Entonces, la sociología también nos va siempre como a invitar a que tenemos que seguir renovando esos conceptos, no quedarnos en los conceptos antiguos, porque imagínense, por lo menos en el caso de nosotras, yo estudié sin computadores, sin nada de estas herramientas. Y miren cómo nos ha tocado, ¿cierto? Estamos inmersos a una tecnología porque ya tenemos que estar a la par de esta juventud. Ellos son unos duchos en estas cuestiones. Entonces, Claro, claro, nosotros le traemos la historia, la confrontamos con la actualidad para que ellos se den cuenta que sin la historia no tuviésemos todo esto nuevo que estamos claro. aprendiendo. Entonces, pues la verdad es un aporte tan bonito a la sociología ligado a las ciencias Las sociales. ciencias sociales, Y entonces, la sí, verdad, me parece bonita la clase hoy. Ay, porque si muy la sociología bonita. de la educación es una rama que estudia la educación, cómo influye en la sociedad y al mismo tiempo la sociedad, cómo influye en la educación, porque ellas se devuelven, es recíproco. Claro, Entonces, cierto, es claro, recíproco, claro. te ayuda a analizar Es el contexto social, familiar, económico, cultural.
en el que vive el estudiante. O sea, es algo que siempre va a estar ligado, va a estar ahí, va a Muy estar. bien, muy bien. Muy bien, Nelly. Buenos días. Buenos días, Hola, buenos buenos días, días. doctora Lira. Hola, Zenit, ¿cómo estás? ¿Cómo me le ha Muy ido? bien, gracias a Dios. Hola, Ena. Sí. Ajá, Bueno, bueno, doctora, con vamos. respecto a la relación que hay entre la sociología y la educación, yo creo que es una relación bastante, es muy ligada, o sea, va muy como que ahí de la mano, porque esto es de acuerdo al contexto. Nosotros tenemos que mirar cuáles son nuestros orígenes, cuál ha sido toda la evolución que hemos tenido hasta la época actual, porque obviamente no podemos enseñar acorde de pronto hace 10 años, por decirlo así. Ya la educación es diferente, tenemos que estar muy atentos a los cambios sociales para poder orientar a los estudiantes y también para poder conectarlos, porque a ellos ya uno tiene que buscar una forma bastante dinámica para motivarlos con el conocimiento y que sea un conocimiento significativo, un conocimiento que ellos lo puedan llevar a la sociedad y lo puedan utilizar. Entonces yo pienso que la sociología es algo que es inherente, o sea, que va ahí, que va muy ligado a la educación y que sin ella no podemos trabajarla de manera significativa. Claro, porque como yo les decía, excelente, Zenit. Mira, en Alnit, en Zenit, esta situación y esa preocupación que yo les señalaba, esencial, central y primaria, de ubicar la rama de la sociología en la educación, en el contexto social es importante, porque mira, la sociología de la educación es todo lo que ustedes dicen, es una realidad, porque la sociología de la educación tiene sus ramas. Tenemos educación formal, tenemos educación informal, tenemos la pedagogía, tenemos la igualdad. Mira todas las ramas que tiene la sociología de la educación. Buscamos una educación formal, buscamos una educación informal también, buscamos la pedagogía, la igualdad, la ética. Entonces, la inclusión, temas que intervienen a la sociología de la educación o que le interesan a la sociología de la educación. Vamos a hablar del estudio sistemático. Hablemos de las relaciones, relaciones entre el sistema educativo y la sociedad, de la relación de cada grupo social con el sistema educativo. ¿Qué pasa ahí? ¿Lo tenemos? ¿Lo hacemos? ¿Es verdad? Los procesos, las tendencias políticas y sociales cotidianas que tienen lugar de las instituciones. Es la ciencia, la sociología de la educación es la ciencia dedicada al estudio de las sociedades humanas, fenómenos, interacciones y procesos de cambio, tomando en cuenta algo muy importante que se llama contexto. Total, contexto. Porque la evolución, mira, la evolución de cada uno de nosotros, la evolución constante, esa evolución, si no es constante, tampoco hay cambio en el tiempo. Y lo que estamos buscando es una evolución plenamente, una evolución que proporciona posibilidades completamente del cambio social y que se va desarrollando por niveles siempre nuevos, que sea todo nuevo, superior en el proceso y que vuelve más, se vuelve más humanizado, que es lo que también buscamos. Entonces, ese núcleo común entre la sociología de la educación y las ciencias sociales, esa relación de la teoría, ese nos ha llevado a ese evolucionismo, a esa evolución.
que radica en el cambio evolutivo. Ese cambio evolutivo es concebido como unidad que sigue, ¿sí? Paso a paso, y que además ese cambio evolutivo se percibe como gradual, se percibe como continuo, incrementado, acumulativo. La evolución es importantísima como sinónimo de progreso. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en la educación. Sinónimo de progreso. Y la perspectiva que podemos hablar de evolución va contra las necesidades humanas, porque conduce al deterioro en lugar de la mejora de la condición humana, ¿no? Y entonces se piensa de esa forma y entonces no, hay que vivir como seres humanos a través de sus experiencias, porque la reserva que tiene lugar ahora en los jóvenes, en los adultos, en la escuela, en la familia o en la nación por parte de la sociedad, puede no ayudar a la educación. Debemos ayudarla, porque eso sobrepasa y pasa de generaciones en generaciones. Entonces ellas van a exigir un mundo constante de progreso, de humanidad, de los ideales de paz, de la libertad, de la justicia social. Eso lo estamos viendo. Por eso es importantísimo relacionar la sociología con las ciencias sociales. Bueno, en conclusión, porque ya los minutos me están diciendo que debo terminar, porque creo que viene otro profesor después de mí con otra materia. Entonces, quizás en otro programa, no sé, el doctorado, o quizás con ustedes mismos, no sé. Entonces, Con nosotros, considera, pero con ustedes, ¿cuál es el proceso que viene con ustedes? filosofía de la educación. Filosofía de la educación. Sí, señor. Entonces, pudiésemos hablar de una educación, una experiencia global que se desarrolla a lo largo de toda la vida y de cada individuo. Miren lo importante de la sociología. Entonces vamos a concluir de que en las políticas educativas, como un proceso permanente, deben considerarse así. Las políticas educativas se deben considerar como un proceso permanente de enriquecimiento de los conocimientos que vayamos obteniendo, y que a la vez como una estructura privilegiada de las personas y de las relaciones entre individuos y entre grupos y entre naciones. Así debe existir y así debe ser la sociología de la educación, que se puede dirimir para hacer una discusión de mayor alcance con implicaciones en las teorías formales que conocemos en el campo de las ciencias sociales y humanas. Ve lo interesante que es los aportes de la sociología de la educación en la formación de profesores o de doctores en humanidades, mención educación. Bueno, un abrazo para ustedes, que Dios me las bendiga.